Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar nuevamente con ustedes y este es un programa especial porque cumplimos un año aquí en Canal C con Crímenes de Córdoba, esta propuesta que trae los casos criminales de la historia de la provincia de Córdoba como hechos trascendentes para tratar de hacer un aporte en esto que es una recopilación a lo largo de la historia. Hoy le traemos un caso muy interesante que hemos titulado Horror ambulante, y nos referimos a lo que ocurrió en 2006 con la ambulancia del Servicio de Emergencias Municipal 107, aquella tragedia en la cual murieron 4 personas, 2 policías y un médico y un paramédico, una paramédica, perdón. Nuestra idea es en este programa hacerles un aporte de lo que es la corrupción del Estado, la ansiedad porque siempre se tiene que trabajar a pesar de las denuncias de los empleados que muchas veces dicen no se puede trabajar, no hay condiciones de seguridad y sin embargo se ordena que se salga a la calle igual. En este programa vamos a analizar entonces lo que ocurrió a lo largo de 11 años de instrucción judicial en los cuales se llegó tardíamente a un juicio que por ser tardío no es justicia y con penas magras de prisión condicional para los responsables de esta tragedia. Vamos a ver entonces qué sucedía en septiembre de 2006, el 26 de septiembre de 2006, con esta tragedia de la ambulancia del Servicio de Emergencias Municipal 107. En el comienzo de la primavera de 2006, Córdoba sufría el devastador avance de los incendios y esperaba una actuación de regreso de callejeros. La mañana del 26 de septiembre de 2006 tuvo una sucesión de hechos fatídicos en el sudeste de la ciudad, entre barrios San Vicente y Miralta. Eran cerca de las 11 cuando un patrullero del CAP que iba a gran velocidad a un lugar donde había un asalto chocó violentamente con un colectivo de la línea E en la esquina de Tulumba y Entre Ríos. La camioneta policial dio contra un muro y la pareja que iba en su interior resultó con lesiones. A raíz de esto llegó una ambulancia del 107 que cargó a la cabo María José del Valle Padilla y al oficial Rodrigo Ariel López. El servicio de emergencia municipal se dirigió hacia Avenida Sabatini mientras en el habitáculo donde estaban los 2 uniformados estaban asistiéndolos el médico Gustavo Bota y la enfermera Ada Camosi. De repente hubo un pequeño incendio en el interior de esa cabina. Cuando el médico y la enfermera pugnaban por sacar a los policías heridos, ocurrió una tremenda explosión que envolvió a todos en llamas. Esos policías y el personal de auxilio médico resultaron gravemente heridos. La cabo Padilla murió casi de inmediato. El médico Bota lo hizo al día siguiente y más adelante fallecieron la paramédica Camosi y el policía López. El chofer de la ambulancia, Rubén Peralta, y el policía Luis Monserrat, que también viajaba adelante, sufrieron lesiones menores pero quedaron aturdidos por la explosión. La ambulancia, una Ducato último modelo, quedó en pocos minutos reducida a un amasijo de chapas renegridas. Hemos visto lo que pasó después de esta gran consternación que provocó en Córdoba y el país esta explosión de la ambulancia de manera inexplicable. Se inició así una investigación judicial bastante prolongada que se extendió demasiado con los años, con imputados que están entre las autoridades municipales y poderosos empresarios. Siempre resulta más difícil llevar a juicio a gente poderosa que a gente que está en la calle. Frente a estos acusados poderosos había querellantes, o a veces ni siquiera querellantes, los familiares de las víctimas, que trataban de pelear contra eso y les resultó bastante difícil. Vamos a ver de qué manera se desenvuelve el proceso judicial que termina en una magra condena. Apenas pasó la conmoción, surgieron los primeros cuestionamientos por las responsabilidades de la tragedia. Una falla en la instalación del sistema de suministro de oxígeno
hizo que ese gas combustible estallara cuando se acumuló dentro de la cabina. Esto generó un prolongado proceso judicial que duró 11 años hasta llegar a juicio. En el interín, los empleados del 107 y los trabajadores municipales peregrinaron para que el debate se hiciera. Finalmente lo consiguieron. Al juicio llegaron los responsables de la empresa Valle, que carrozó las ambulancias del servicio 107, y funcionarios del área de servicio de emergencias municipal. Tanto tiempo desde aquel penoso suceso hizo que el juicio fuera dificultoso, con testigos que apenas si podían recordar lo que había sucedido 11 años atrás. Finalmente, la jueza de la Cámara Primera del Crimen, Susana Cordi Moreno, condenó a 6 acusados a penas de prisión, pero de ejecución condicional. 3 años de prisión para Ricardo Valle, 2 y 4 meses para Víctor Cienza, 2 años y medio para el ingeniero Pablo Perotti, estos como miembros de la empresa. Por el lado de los funcionarios municipales, el encargado de Servicio de Emergencia Municipal 107, Claudio Gómez, recibió una pena de 3 años de prisión condicional, el jefe de logística Pablo Olmos 2 años y 4 meses y el subjefe Carlos Navarro 2 años y 8 meses. Además, resultó absuelto el ingeniero asesor Héctor Cebeso. Recién hablábamos de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Primero vamos a empezar a repasar este caso tratando de ver qué le pasó a los sobrevivientes. Luis Monserrat fue un policía que quedó muy golpeado, ustedes lo vieron recién caminando en el primer informe, con mucha dificultad, quedó muy golpeado. Y el chofer de la ambulancia, que era empleado del 107, tuvo muchísimas presiones luego de haber sido accidentado, de recibir esta explosión, de la que pudo salir de la cabina y alcanzar a salvar a algunos compañeros. Nosotros conseguimos imágenes de Canal 10 de la época para que ustedes vean cómo era Rubén Peralta y las presiones que sufría en aquella época luego de esta explosión. Más allá del trauma que sufrió otro tipo de presiones. Las vemos. Mi vida, bueno, tiene un día antes, 26 de septiembre, y un día después. Y lamentablemente también ha afectado a mi familia. O sea, mi vida en este momento es muy difícil, me imagino, para la vida de más gente que perdieron a sus seres queridos, ¿no? ¿Y en qué sentido a su familia? Y bueno, afecta, por ejemplo, los llamados de medio. Mis hijos bajaron la nota, o sea, el estado mío que les perjudica a ellos, mal humor. O sea, nunca tomé el remedio, ahora tomo una cantidad, digamos, que para mí es mucho. Y tengo insomnio, o sea, antes eran las 10 de la noche y yo estaba descansando porque el otro día tenía que trabajar o no. Y ahora son las 3 o las 4 de la mañana y no consigo el sueño, digamos. ¿No ha podido retomar el trabajo? No. Este era el chofer Rubén Peralta en 2006. Nosotros logramos ubicarlo hoy en su casa en un barrio de las afueras de Córdoba para tratar de reconstruir lo que pasó. Este es el testimonio central de este programa. Él nos va a contar y nos va a hacer revivir de algún modo lo que pasó aquel mediodía de septiembre de 2006. Y fíjense cómo está él ahora y cómo estaba hace 14 años. Adelante con ese informe que es muy interesante. Bueno, luego de que salimos del lugar del accidente, en el cual había sido un colectivo versus patrullero, iba el doctor Bota y la licenciada Camosi trabajando con los pacientes en el sentido de que estaban haciéndole vía, algunas curaciones de algunos raspones, golpes o sangrado, cosas simples que sencillas, no era nada que de gravedad.
y a la altura donde ya es de público conocimiento de todo, ahí en Sabatini, casi la bajada que Ferreira, el médico me avisa de que sentía mucho humo, mucho calor, y bueno, cuando yo quiero darme vuelta y abrir una de las ventanas de atrás, algo explota y rompe el vidrio y me pega, digamos, de refilón en la parte del oído derecho, ¿no es cierto? Y me deja medio, como por decir así, medio aturdido, no que desmayado, pero como perdido, como aturdido, hasta que pude accionar. No venía fuerte en la ambulancia, yo, si bien que recuerdo, no venía mucho más que de 20, en lo que es en cuanto a la velocidad que del vehículo, alcanzo a poner baliza del vehículo propio, porque ya venía con los estrobos y los barrales, que le llamamos las luces de emergencia. Pongo el freno en mano que del vehículo, ayudo a bajar un policía que iba a sentar lo mío, que no podía sacarse el cinturón, y bueno, caigo al piso que de rodillas, todavía digamos un poco aturdido, me alejo un poco que de la ambulancia, no mucho, y bueno, al sentir los gritos, todo eso, me vuelvo a la ambulancia, abro la puerta lateral en la cual, bueno, sufro una pequeña quemadura acá en los dedos. Bueno, y luego sale que era mi compañera, licenciada Camosi, pidiendo auxilio. Trato yo de auxiliarla sacándome la remera, apagándole el fuego que tenía en su ropa. Me acuerdo que la licenciada usaba anteojos, y los anteojos eran como si fuera un antifaz o un dibujo pegado acá en el rostro de lo que estaban todos ya derretidos. La alejo un poco de la ambulancia. Unos segundos antes de eso, algo de que me pase, doy aviso a la central nuestra, al call center, en el cual estaba en ese momento una compañera, Zamora, bueno, que se pueden imaginar la sorpresa de ella al decir que me está diciendo que la ambulancia está prendida a fuego, que la ambulancia está explotando. Luego, bueno, pasa que me arrimo y abro la puerta que lateral, sale la licenciada que Camosi, y le presto auxilio con mi ropa, que no sé en qué momento me la saqué de una así, se la puse encima, ella ya toda su ropa quemada, el torso, digamos así, desnudo. Giro para la ambulancia, que siguen habiendo algunas pequeñas explosiones, y bueno, y lo veo salir el doctor Gustavo Bota, con los brazos en alto, pone el pie en el asfalto, gira y cae así como estaba, con los brazos en alto, muerto ya, digamos así, o sea, ya falleció, porque luego lo quisieron asistir, no. Detrás mío veo que había otros vehículos de emergencia, como policía, o sea, patrulleros, otras ambulancias que el doctor Bota había pedido apoyo, porque eran varios heridos, ninguno que de gravedad. Y bueno, luego ya lo que es todo de público conocimiento. Verdaderamente estremecedor lo que sucedió y lo que nos contaba Rubén Peralta. ¿Y qué pasó ahí adentro para que ocurra esta explosión? También se lo preguntábamos a él qué tipo de defectos había en las ambulancias que ellos habían advertido innumerables veces y lo habían denunciado. Lo escuchamos en el siguiente informe, también de Rubén Peralta. El tema de la ambulancia, ya se habían hecho denuncias a la gestión del doctor Gómez de que había una pérdida de oxígeno. Y la pérdida no era, digamos, por las llaves, por las conexiones, por las tuercas, donde estaban los flumíper, o donde se conectaba para darle oxígeno al paciente, sino que eran por las tuberías. Bueno, recibimos amenazas que
que nos dijeron de que no queríamos laburar. Esta gente mismo, a pesar que los móviles estaban en un sistema leasing, que se llama, que no había que tocarlo, sino que llevarlo donde la garantía de ellos le dijeron, estos tipos, ellos modificaban presión, caños, salida, y bueno. Y el mismo día de la infortunio, digamos, de la explosión de la ambulancia, también se volvió a repetir el tema de la pérdida de oxígeno. Bueno, no recibimos ninguna solución al tema y salgan, si no nos denuncian que no queremos que labura. Amaba ser médico, amaba servir, no tenía maldad, era un tipo que a donde lo necesitaba él estaba. Tuvo oportunidad de bajarse de la ambulancia para trabajar en la clínica, en una terapia intensiva, pero a él le gustaba la adrenalina de salir a ayudar a la gente, al campo de batalla, como decía él. Y todavía lo estamos sintiendo la familia, no cerró la cicatriz y hasta sus mismos compañeros lo siguen amando por un tipo de bien, una persona de bien que no tenía maldad. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué tenía pensado hacer más adelante? Él quería formar una familia y ser mucho más profesional de lo que era siendo médico. Él tenía muchos sueños que se cortaron de un momento a otro y bueno, lo estamos lamentando todavía. Y también fuimos hacia el paraje Rodrigo Ariel López, que es el nombre de una de las víctimas. Camino al paredón del dique San Roque viven sus padres, que el paraje recibió ese nombre luego de la tragedia. Vamos a escuchar a sus padres referirse al oficial Rodrigo Ariel López. Bueno, yo en cuanto a mi hijo, lo que puedo decir es agregar cómo ha sido la vida de él. Ha sido de su infancia un gran hijo, terminó sus estudios, egresó a la policía de Córdoba. Sus sueños era ayudar a sus padres, como que nos ayudó muchos años, a su padre, a su madre, a su hermana. Y en cuanto a eso, un gran ser humano, solidario, compañero y amigo. A pesar que era nuestro hijo, era compañero y amigo. Lo mismo digo yo de mi hijo, que fue una excelente persona, y los sueños de él fueron llegar a lo alto en el sentido de su carrera. Pero bueno, todos sabemos que su destino terminó pronto y lo vamos a recordar de la mejor manera que podamos. Y ahora es el turno de Guillermo Camossi, que también es enfermero como su hermana, Ada Camossi. Lo escuchamos. Bueno, ella era desde chica fue siempre le gustó mucho estar en lo que era la Cruz Roja, en el colegio ella tenía su valijita, andaba curando a los amigos, los que se caían en el recreo, que yo siempre los asistía. Después, bueno, estuvo mucho tiempo haciendo de voluntaria en el Cotolengo. Después estuvo, ya empieza a estudiar, se recibe, entra al 107 y bueno, siempre muy luchadora con sus dos hijos, muy luchadora, una persona extremadamente luchadora y muy llena de proyectos, muchos proyectos, entre los cuales uno era, que ella era emergentóloga, ella estaba, ¿no es cierto?, se había recibido el año anterior de la tragedia y tenía planificado, digamos, irse a trabajar a otro país y presentarse en congresos, realizar congresos referidos todos a la emergentología. Y para el final nos queda la cuarta víctima, que es Ana María Padilla, cuya familia ha tenido una desgracia muy grande. No hemos podido dialogar con ninguno de ellos porque al año siguiente que muere Ana María
se suicida su hermano, que también era policía. 10 años después, su hermana Natalia es asesinada en un femicidio en una punta de línea aquí en Córdoba. Una desgracia para esta familia a quien no pudimos contactar porque, bueno, lamentablemente hay gente que no la vive de la misma manera que otra y fue muy difícil hablar con alguno de ellos. Nuestros respetos a la familia Padilla, por cierto. Y en el cierre vamos a hablar de los aportes que se pueden hacer luego de ver esto, la desidia de las autoridades municipales que insistían en salir con las ambulancias a pesar de los errores, las falencias y los problemas que tenían esas ambulancias, las presiones que sufrieron los empleados por denunciar esto y luego de la tragedia las presiones que sufrieron algunos para denunciar y para testimoniar y finalmente la demora de la justicia que no estuvo del todo a la altura que debería haber estado porque después de 11 años le toca la causa a un tribunal que tiene que juzgar de una manera bastante difícil, porque lo que le tocó a la jueza Gordi Moreno no fue lo más sencillo, 11 años después de esta tragedia. Hemos llegado al final de Crímenes de Córdoba, espero que les haya resultado interesante. Nos encontramos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.